Muy buenas tardes a todas y a todos los que han conseguido vencer la tentación del saborea y estar aquí, que tiene triple mérito, un sábado por la tarde. Bueno, hay algunas caras que son reincidentes desde ayer, esas tienen mérito todavía más, y bienvenida a los nuevos y a las nuevas personas que vienen hoy para acá. Hoy vamos a tener una jornada muy especial y tenemos a dos personas, bueno, un orgullo, a dos grandes representantes de LMD. Por un lado, a Socorro Lizárraga, médica de familia, viene de Pamplona, de Navarra, pertenece a la Junta Directiva de LMD Navarra y como representante de LMD forma parte también del Observatorio de la Muerte Digna de Navarra. Una de los tres observatorios que tenemos en el Estado. En Canarias aprobamos por ley hace un par de años, pero aún no lo hemos conseguido, a ver si conseguimos estar también ahí. Y después hablará, Socorro Lizárraga empezará la intervención y nos va a hablar de la Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia, la conocida como LORE, sus luces y sombras en estos 2 años y medio que llevamos de implementación. Y después nos hablará Javier, que es el presidente de MD, un orgullo tenerlo aquí, la asociación que cumple ahora 40 años y que hoy vamos a celebrar ese 40 años. Él es presidente desde el 2018. Y bueno, sabe muchísimo, tiene una directa de experiencia, psicólogo, pedagogo y máster en bioética. Y yo, sin más, les agradezco mucho que estén aquí. Estamos en la Casa Museo José Saramago en defensa de los derechos humanos y el derecho a un final de vida digno es un derecho humano que también por el cual luchamos. Así que, sin más, les dejo la palabra a Socorro. Vale. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Perdón, me parece que hay que hacer esto, ¿no? Sí. Sin más, no, hay que darle algo. Toma. Bueno, estamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, vamos a tratar de hacerlo un poco coloquial. Yo voy a decir luces y sombras de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y voy a empezar diciendo que lo de eutanasia solo se dice en el título de la ley, porque luego dentro de la ley todo el rato se le llama prestación de ayuda para morir. Esos eufemismos cuando no queremos hablar de muerte ni de que esa persona se ha muerto sino ha terminado su vida, pues pasa lo mismo con la ley, pero bueno, la ley de la eutanasia. ¿Qué luces tiene? Fundamentalmente que desde luego hoy en día Ramón Sampedro habría podido morir bien como él quería, de una manera rápida e indolora con la eutanasia y no como murió con el cianuro, que es una mala manera de morir. Pero bueno, gracias también a su testimonio que fue tan importante, hoy él habría podido morir bien. Como pudo morir bien esta semana nuestra compañera de Galicia, que desde luego vimos ahí el testimonio también impresionante, lo contenta, dices, parece mentira, parece que se va de fiesta, que está celebrando algo y está toda emocionada de que puede morir como lleva tantos años peleando. También, gracias a esta ley, han podido morir en un balance de 2 años y medio, unas 700 personas han podido bien morir, gente con tetraplegia, gente con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral amiotrófica, gente con cánceres, con metástasis, pero en este tenemos una sombra que luego mencionaremos, en la gente con los cánceres. Pero bueno, son como unas 700 personas, contando desde que, aunque se aprobó en marzo, entrara en vigor en junio del 21, y el balance es la mitad del año 21, el 22 y el 23, 2 años y medio. Luego está habiendo un alboroto que cada comunidad autónoma saca datos cuando le parece y sin embargo no saca, en la Comisión de Garantías no saca el informe anual que tiene que sacar y eso no lo sacan. Por ejemplo, luego vamos a comentar que los datos de Canarias hay una periodista que ha sacado de 3 años, del 21 al 24, de 3 años, y nombraremos un poco los datos de Canarias. Bueno, otra luz importante de haber aprobado la ley de la eutanasia me parece a mí que es el gran aumento que está habiendo en muchas comunidades autónomas sobre los testamentos vitales. ¿Por qué es tan importante los testamentos vitales? Bueno, pues ya nos lo dejó ayer claro Victoria, para que podamos decidir cómo queremos morir si estamos en una situación irreversible y no capacitadas. Y como ahora, cuando haces el testamento, desde que se aprobó la ley, te tienen que preguntar si llegada a esa situación querrías la eutanasia, bueno, pues eso está haciendo que mucha gente esté haciendo los testamentos o manifiestos de voluntades anticipadas, que es como se llama aquí en Canarias. Entonces, bueno, eso es un dato muy importante porque hay gente
personal sanitario, personal de bioética, que están como contrarios, no les gusta nada el tema del testamento. Yo creo que porque es un poder de la ciudadanía y eso no les gusta, porque hay gente que sigue pensando que quien sabe lo que le conviene a una persona, ¿quién va a ser? Pues su médico es el que más sabe lo que le conviene a esa persona. Entonces, que la persona haya decidido cosas, hay gente que no lo lleva bien. Entonces, no les gusta, dicen que no sirve para nada, que es una tontería, que nos empeñemos en que la gente lo haga. A mí, desde luego, me parece muy importante y la gente, muchas veces cuando lo hace, se queda también como muy tranquila diciendo, bueno, ya lo he hecho. Yo tuve una historia muy graciosa. Una vez estuve en una charla en un pueblo que era, bueno, en la punta de Navarra, y coincidió, claro, como se organizan a veces con tiempo, coincidió que había no sé qué fiesta, lo mismo que nos ha pasado aquí hoy con el Saboreando, había una fiesta con lo cual de los críos, de la escuela, de los Reyes Magos o no sé qué. Entonces estuvimos 6 personas en la charla, pero eso dices, bueno, pues da igual y la hacemos. Pero luego una de esas personas estaba cenando en casa y contándole a su hermana la charla y le dice el padre, oye, yo también quiero hacer ese papel que estáis diciendo, a ver, cuéntamelo. Y entonces el padre, que le llamaba el papel, y lo hizo, y cuando lo hizo les decía, bueno, cuando me pase algo, acordaros que he hecho el papel. Y no les decía si me pasa. A los 4 meses ese señor tuvo una hemorragia cerebral. Y entonces, cuando a las 24 horas te viene el neurólogo a decir, bueno, vamos a ver cómo va, creemos que no sé qué, no sé cuánto, la hija le dice, mira, entiendo que me digas eso, pero casualmente este tema lo tenemos muy hablado con mi padre, porque hice el testamento hace 4 meses, no quiere quedarse en una situación incapacitante, con lo cual lo tiene clarísimo. Entiendo que me lo digas, pero que sepas que mi padre no lo quiere y tiene un testamento. Bueno, pues ese señor a los 2 días había fallecido, y entonces la hija es que no podía estar más contenta porque tenía un mal recuerdo de la muerte de la madre. Y dices, fíjate a veces de una charla con poca gente que dices, bueno, pues aunque sean 6 personas, o sea, para mí eso me parece súper importante, ¿no? Entonces, el tema del testamento, yo soy una fiel defensora también porque me parece un derecho ciudadano que luego conlleva muchas cosas. Ahora pasa en las charlas que a veces te viene una persona y te dice, oye, mi madre está demencial y tiene hecho el testamento, ¿se le puede pedir la eutanasia? Primera pregunta, ¿pone algo en su testamento? No, porque claro, cuando lo hizo en el 18, pues es que entonces no se ponía eso. Le digo, bueno, pues la gente de DMD llevábamos años aconsejando poner la coletilla. Si cuando me ocurran esas situaciones irreversibles la eutanasia es legal, quiero que se me aplique. Y eso hizo que, de hecho, la primera eutanasia a nivel estatal, que seguro que lo sabéis, fue en el País Vasco con una señora que llevaba 10 años demenciada, pero tenía un testamento de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante y la gente así lo piensa porque están aumentando mucho en muchas comunidades. Ahora, bueno, es una vergüenza que pase, como comentó Javi, que llama para pedir cita y le dan en Tenerife para dentro de 2 años. O lo que está pasando en Andalucía, que nos cuenta la socia de Andalucía. Pues lo mismo, igual gente de Huelva que le dice, hay un hueco para dentro de 3 meses en Cádiz. Oiga, que vivo en Huelva, que no me quiero ir hasta Cádiz. Bueno, pues eso es no estar por la labor. Y eso es lo mismo que nos está pasando también con el tema de la eutanasia, que ahora entraremos. Vamos a ver un fragmento muy corto de una eutanasia que se ha realizado en España de una asturiana. La asturiana Teresa Tuñón, de 87 años, ha solicitado esta semana la eutanasia al SESPA. Padece un cáncer terminal y confía en que se la autoricen cuanto antes. Un equipo de TPA Noticias ha estado con ella en su casa, en Quirós. Quiere dejar su testimonio con el único fin de que se sepa que este derecho existe desde hace poco más de un año en nuestro país. Lamenta la falta de información y la excesiva burocracia en estos casos. Teresa Tuñón nos recibe en la cama en su casa de Bárcena de Quirós. Normalmente pasa levantada apenas 3 horas al día. Hoy ni siquiera eso. Los dolores no se lo han permitido, pero quiere hacer un esfuerzo para contarnos a un equipo de TPA su testimonio, el de una mujer que está sufriendo un cáncer terminal que acaba de solicitar esta misma semana al SESPA la eutanasia. Espera que se la concedan cuanto antes, porque no quiere vivir así y desea morir dignamente. Tienes que ser dueña de tu cuerpo para tener una muerte digna. A ver, yo podía ahorcarme, o ya te digo que ayer me daba la tentación de tirarme por la ventana,
pero que es traumático para la persona que lo hace y para los que te encuentran. Es que sería horrible, pero eso me pasó montones de veces por la cabeza, porque no es posible que tengan a una persona sufriendo en estas circunstancias, con un dolor inútil y absurdo. Es que no se entiende, porque no tengo solución. Esto va a peor, porque yo cada día voy a peor. Con enorme lucidez, Teresa reconoce que se enteró por esta casa de la posibilidad de solicitar la eutanasia y que no se lo pensó. Solo lamenta no haberlo hecho antes. Por ello nos atiende, porque quiere que su testimonio sirva de ayuda, como el de otros, antes que ella. Me acuerdo de aquel Ramón San Pedro y de otra señora, María José, que yo creo que eso fue, sobre todo esta última, fue la que hizo que las autoridades se diesen cuenta de que era una necesidad. Hay muy poca información, porque yo me enteré por una amiga, y mi amiga porque lo vio en la TPA, un señor que estuvo hablando allí de ello, y estuvo dudando si mandármelo o no, pero finalmente se decidió, y afortunadamente. Lamenta que a la falta de información se una, en estos casos, la excesiva burocracia. La burocracia, porque ahora está solicitado, pero después hay que solicitarlo una segunda vez. Y después, si te lo conceden o no te lo conceden, que bueno, en este caso sería posible que lo concediera. Y que tienes que estar esperando esos plazos inútiles. Teresa cuenta con el apoyo de toda su familia y solo confía que en unos días pueda llegar a su fin, como ella desea. Yo quiero morir aquí, en esta cama, que me pongan lo que sea y quedarme dormida y listo. Eso es lo que yo quiero. Bueno, pues en este caso vemos que se aunan la luz de que ha podido solicitar la eutanasia y tener una buena muerte, como ella quería, pero también se le suma el dolor con el que cuenta, los plazos, lo largos que son los plazos, y eso es algo que lo cuenta mucha gente, que siempre dicen, jo, es que se me está haciendo muy largo, ¿de verdad que no puede ser esto más corto? Y claro que puede ser más corto, ¿vale? Lo comprobamos en nuestra compañera de Galicia, que a pesar de que le decían en Galicia que no existe un manual abreviado, pues lo ha podido hacer en 20 días. También aquí la consejera, ¿cómo era? La consejera, no sé, una consejera de aquí, directora general, Antonia. O la directora general dijo Antonia. Que lo mismo, que no había una vía abreviada. Luego ya entraremos un poco en eso, pero es que son plazos máximos y todos se pueden no agotar y hacerlo más corto. Bueno, entonces yo, entrando un poco en las sombras de la ley de la eutanasia, lo primero es lo que ya he comentado de la desigualdad entre comunidades. ¿Y eso por qué pasa? Pues por lo mismo que lo del testamento, porque hay comunidades en que están a favor de ese derecho ciudadano y entonces ponen todo lo que haga falta para que eso se cumpla y se desarrolle bien y se van mejorando, y hay otras que no les da igual y que incluso ponen trabas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hacen lo que tienen que hacer. Y es que cuando una persona, por ejemplo un médico o una médica, se encuentra con una solicitud, tiene que tener muy claro a dónde dirigirse para que se le asesore, porque no se trata de aprenderse cómo de repente lo hago. Entre todo el trabajo que tenemos, de repente tener una solicitud, entre el agobio que te entra y ahora cómo se hace. Tiene que haber un sitio donde tú llames y te asesoren y te acompañen. Pero si no hay eso y la gente se tiene que buscar cómo hacerlo, eso es complicar las cosas. Entonces, o se está por la labor o no se está, y eso se ve cuando se hace el balance de las comunidades, se nota mucho. Luego, por ejemplo, hubo un caso sobre esto, no me acuerdo en qué comunidad era, que me parece que era Valencia. Una señora pidió la eutanasia, no encontraba el médico responsable y entonces la directora del centro dijo, bueno, ya lo hago yo. A mí me tocó de rebote porque me llamaron para preguntarme, era verano, bueno, a ver si me parecía que cumplía, si entraba dentro de los conceptos de la eutanasia. Y a mí me parecía que sí. Y esa médica, como la que le tocaba era objetora, la directora del centro le dijeron, bueno, pues tú tienes que buscar quién lo hace, y decidió que lo hacía ella. Decidió hacerle un informe negativo sin hacer el informe, sin verle.
sin verle a la señora con lo que había en la historia, decidió que no estaba en un contexto eutanásico y que le hacía un informe negativo. Entonces llamó a DMD y entonces desde DMD se le asesoró que hiciera la reclamación, que ya se le ayudaba a hacer la reclamación porque efectivamente sí que cumplía los requisitos de la ley. Entonces, bueno, pues hizo la reclamación y por supuesto que los cumplía y se le acabó concediendo la eutanasia. Pero entonces que se empiece así, bueno, yo confío en que muchas de las comunidades se vayan mejorando las cosas y que no sea por desidia o por boicot, porque sigan pasando estas cosas. Otro motivo de la desigualdad en el funcionamiento en las distintas comunidades es cómo se hacen los informes de la Comisión de Garantías. La Comisión de Garantías, en principio, hay comunidades donde es público la composición y desde luego, por ejemplo, en Navarra hay una orden foral donde pone quiénes son los componentes de esa comisión y se pedía como requisito no ser una persona objetora de la eutanasia, es que parece de cajón. Y sin embargo sabemos hay comunidades donde se secreta la composición y hay comunidades donde hay personas claramente anti-eutanasia. Pues es que lo lógico es pensar que no van a poner mucho porque esto vaya bien, sino todo lo contrario. Entonces eso debería ser motivo de recusar, pero bueno, todo eso es bastante complicado, pero habría que hacer ese tipo de denuncias porque no están por la labor de que esto funcione bien. Y eso se nota mucho. Por ejemplo, hubo un caso también en otra comunidad, una persona con demencia, tiene un informe favorable del médico responsable y del médico consultor. Bueno, a ver, yo cuando digo médico responsable y médico consultor me chirría el no utilizar el lenguaje de género, pero es que la ley desde luego no lo pone y en lugar de andar todo el rato médico, médica, bueno, pues médico responsable y médico consultor, en fin. Hicieron un informe favorable y la Comisión de Garantías decidió ir a verle a la señora. Y entonces le preguntaron a la señora, ¿qué tal estás? Bien. ¿Te duele algo? No. ¿Qué concluyeron? Que esa señora no sufría y aunque estuviera demenciada y tuviera un testamento donde ponía lo que ponía, que no cumplía los requisitos de la ley y que se lo denegaban. Entonces, bueno, pues también recurrió a la asociación de su comunidad, lo reclamaron y se hizo un informe favorable, pero de entrada fue desfavorable con esa vergüenza de visita. ¿Cómo le puedes preguntar a una persona demenciada lo que comentábamos ayer? En el grado en el que está, es que no puede decir otra cosa y que te fíes de que haya dicho es una persona no capacitada. O sea, para firmar los consentimientos informados cuando a la gente se le va a operar no tienen tanto esmiramiento. Le dicen, toma, fírmamelo y ya te lo leerás en casa. Hombre, bueno, entonces eso es una desigualdad que se ve en muchas comunidades y que es bastante vergonzoso. Otro motivo de sombra, desde luego, es lo de la duración de los plazos y si se acortan o no se acortan. La duración media del año 22, porque del 23 el Ministerio todavía no sacaba el informe y estamos acabando el 24, en el año 22 lo que salió es que la media eran 75 días. Cuando, hombre, 35 o 40 ya es un tiempo razonable de haberlo hecho. Que alguna persona luego quiera aplazar una vez que tiene concedido el informe favorable, de acuerdo, pero que esté habiendo tanto alargamiento de plazos para la gente. Imaginaros a Teresa, que encima le ponen mucho más retraso porque ahora no encontramos médico consultor. Porque tu médico consultor, como le pasó al chico de Huelva, que hubo también una denuncia en el periódico, porque tardaron meses, tenía una médica rehabilitadora que iba a hacer de médica consultora y le decían que no porque era la que le llevaba habitualmente. Entonces, pero que tenía que ir al neurólogo, pero el neurólogo no tenía cita hasta dentro de un año. Claro, salieron a la prensa, se revolucionó todo y al día siguiente le autorizaron a esa médica rehabilitadora a hacer de médica consultora que hizo el informe favorable. Bueno, ya ves, como decía ayer Javier, que hay que pelear esto de los derechos para que vaya funcionando bien, pero al final van sirviendo, cuando salen en la prensa, van sirviendo un poco para avanzar en todas las comunidades. Y bueno, yo no entro ahora en cómo podemos, si luego en el debate, que salía el diálogo, en el debate, a alguna persona le interesa que digamos un poco por encima cómo se pueden acortar, lo podemos hacer porque es muy fácil, 5 cosas. Luego está el tema de las denegaciones. En el año 22 se denegaron el 20% de las solicitudes, más o menos de media, pero de esas sabemos que un tercio de las reclamadas se admitieron, con lo cual nos parece bastante vergonzoso que hubiera, o sea, que se admitieran un tercio. Probablemente es que sigue habiendo mucha gente que todavía considera que no cumple un contexto eutanásico.
Yo, por ejemplo, una señora vino hace poquito a contarnos que solamente quería descargarse ella, 80 y muchos años, su pareja de 80 y muchos con una enfermedad avanzada, decidió pedir la eutanasia. Informe favorable de su médica responsable y la cardióloga decidió que no, que le hacía un informe desfavorable. Entonces, ese señor, a la semana o a 10 días de ese informe desfavorable, se murió. Y entonces la mujer decía, ¿pero cómo le ha podido hacer un informe desfavorable y a los 10 días mi marido ya estaba muerto? Entonces tenía un malestar que lo que necesitaba casi era contarlo y luego, bueno, ya vería si quería protestar de alguna otra manera, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues que desde luego esa cardióloga no pensó que una enfermedad crónica avanzada era motivo de poder pedirse la eutanasia a esa persona, cuando resulta que llevamos mucho tiempo trabajando con la enfermedad crónica avanzada, que ya se han metido los paliativos hace mucho tiempo, por lo menos en Navarra, que no sea solamente para la gente en situaciones terminales, sino para la enfermedad crónica avanzada. Yo me acuerdo cuando nos hicieron la formación sobre eso, había un índice que se llama Profund, igual como se llama, que yo ni lo conocía, que según la edad de la persona, los ingresos que ha tenido y otra serie de cosas, lo clicas simplemente y te da el porcentaje de morir en un año que tiene esa persona. Y cuando nos lo explicaron, y entonces yo me hice así mentalmente con alguna paciente mía y dije, hola, me sale un 70% de morir en el año. Y entonces les planteé y les dije, oye, pero entonces nos quedamos, ponemos en el ordenador, ponemos en el protocolo que esta persona tiene un 70% de probabilidad de morir en el año y no hacemos nada más, no empezamos a hablar de voluntades anticipadas, de planificación, de lo que queramos y desde luego si pide una eutanasia tendremos que decir que sí, porque si decimos que tiene un 70% de probabilidad de morir ese año y nos pide la eutanasia tendría que ser que sí. Pero entonces, ¿qué está pasando? Hoy por hoy lo que va entrando es cánceres, pero con metástasis y la persona con tetraplegia, la persona con ELA, con esclerosis múltiple, pero en la enfermedad crónica avanzada todavía muy con cuentagotas, pero deberían entrar. Desde luego lo importante es siempre, nuestra recomendación como asociación es siempre reclamarlo, porque muchas veces se reclaman las cosas, se reconsideran, pues a veces es la Comisión de Garantías quien está por encima de los otros dos y quien a lo mejor lo reconsidera. Bueno, otro tema de sombra es la falta de formación en personal sanitario. Hay comunidades donde se va haciendo formación, pero muchas veces se ciñe al procedimiento, donde buscamos la información, que claro que hay que saber todo eso, pero hay que entrar también en emociones de ese personal sanitario, porque hablamos de la muerte, que no es una palabra neutra, que tiene muchas connotaciones, pero muchas son personales. Entonces, si tenemos una persona, yo tenía una compañera médica que le daba mucho miedo todo el tema y me decía, claro, como a ti te gusta, tú los llevas bien. Y yo le decía, no es que a mí me guste el tema de la muerte, ni los paliativos, ni todo lo demás, sino que he ido quitando el miedo, pongo a la persona por delante y vas trabajando eso. Entonces, el tema de la eutanasia cae en el miedo a la muerte del personal sanitario. Y si no se trabaja, pues entonces se van poniendo como orejeras y hay situaciones como alguna vez alguna persona nos ha dicho, bueno, a mí aparte del miedo, hay ese miedo como a matar. Que siempre la formación ha sido a curar, a aliviar, pero esto de matar, vamos a ponerle nombre, parece que cuesta. Yo no lo entiendo porque desde luego yo que he trabajado muchos años con el tema de los paliativos, yo me acuerdo cuando empezamos a manejar la morfina, el miedo que daba, porque parecía que si le ponías morfina a alguien se moría y habías matado y al final era, bueno, si se ha muerto con media ampolla de morfina es que estaba para morirse y le ayudaba a bien morir. Pero tú también vas haciendo esa reconversión de ideas. El siguiente paso, la sedación paliativa. Bueno, yo ya me acuerdo de la primera vez que el equipo extrahospitalario de paliativos me dijo, esta señora en domicilio la tenemos que sedar porque se ha entrado en un delirio. Sí, sedar. O sea, para mí aquello fue un alucine porque no me había tocado una sedación todavía
que no fuera, claro, yo confundía la sedación en la agonía. En la agonía es cuando a la persona le queda mediodía, un día, y está ya que casi no, está medio comatosa, y eso no es una sedación paliativa. Entonces es una cosa que te toca también aprender. Y entonces, aunque digan que no algunas personas, que yo este debate lo tengo mucho, la sedación paliativa corta la vida, pero hasta el Colegio de Médicos, o sea, semejante organismo que está tan en contra de la eutanasia, y en Navarra hicieron una campaña con la sedación paliativa, diciendo que la sedación paliativa es una buena práctica, no cabe la objeción de conciencia con la sedación porque es como negarse a tratar a una persona, con lo cual, cuando se hace una sedación paliativa bien hecha, y sin ponérselo a la vez, pues esa persona a lo mejor vive 4 o 5 días, pero siempre cuando sea una sedación lo suficientemente intensa, continua, la persona está relajada, está tranquila, pues durará lo que dure. Pero entonces esa persona le hemos acortado la vida. Entonces ahora llega la eutanasia y la muerte es en 20-30 minutos, ¿vale? Pero es una cosa legal que la persona tiene derecho, que cumple los criterios. Entonces es una reconversión también de ideas a nivel de personal sanitario. Entonces es un trabajo que sería importante y que habría que hacer con ese personal sanitario, no solo cómo es el procedimiento. Y también, por ejemplo, a veces hay médicas que les pida una persona, quiero pedirme la eutanasia, cuando llevan muchos años con ella, lo viven como fracaso. O sea, yo en mi labor como médica he fracasado. A ver, semejante obviedad, que es que no somos dioses porque hayamos estudiado medicina, no sé. O sea, que también hay que recolocarse un poco la cabeza, ¿no? Pero pasa, esas cosas pasan. Entonces, yo creo que la formación a personal sanitario tiene que ir también por el tema de las emociones. Y luego, por parte de la ciudadanía, hay mucho desconocimiento de la ciudadanía y no vamos a echar todos los balones a que la administración no informa. De muchas cosas no informa y siempre la ciudadanía vamos por delante y así se van ganando los derechos. Desde luego, lo que sale en la tele es súper importante. Fijaros como Teresa Tuñón dice, ese Ramón San Pedro y aquella otra mujer, que es María José Carrasco, como nos quedamos sin gobierno y la ley de la eutanasia, que era la siguiente que tenía que entrar en el año 19, se quedó bloqueada, dijo no quiero esperar más, y hicieron ese testimonio. Eso es súper importante porque eso lo ve mucha gente. Yo tuve una solicitud de eutanasia de una mujer que me dijo, es que cuando he visto la película Mar Adentro de San Pedro he dicho, esto quiero yo, y se decidió a pedirla. Entonces, la televisión, las radios, los periódicos, los foros como estos, las charlas, vale, informan a la ciudadanía, pero de todas maneras la desinformación que hay es un poco transversal como la violencia de género. O sea, a veces nos parece que la gente como más de izquierdas, que está más enterada también de este tema, porque parece que es más de esa gente, y esto es totalmente transversal. Hace poco con una persona conocida me enteré que se había muerto por eutanasia y entonces con un amigo común le pregunté a ver cómo había ido para saber si había habido algún problema, porque sí que hacemos como para analizar todo lo que ha ido pasando, ¿no? Si hay cosas a mejorar. Y entonces me contó que estaba con el cáncer, se encontró con la mujer y le dijo, jo, ¿y le compensa seguir viviendo así? Y dice, no, y no se quiere pedir la eutanasia. No, que eso no puede. ¿Por qué no puede? Claro que puede, le dijo el amigo. Entonces era un viernes y ese mismo lunes tuvieron ya cita con su médica de cabecera, les pusieron y la otra dijo, vale, pues a ella misma, y gracias a eso hizo la eutanasia. Alguien que te sorprende y dices, jo, y no se había enterado tampoco, pues no. Entonces, toda la culpa no podemos echarla a la administración, que tiene mucha, sino que también cada una de nosotras sabemos cómo nos podemos ir informando y desde luego cómo podemos ir presionando para que se vayan mejorando las situaciones en cada comunidad. Bueno, por mi parte casi que lo voy a dejar, porque, bueno, nada, dos cosas hablando de emociones. Me gustaría comentar un poco también respecto a la ciudadanía. Sí que me parece igual labor, bueno, a veces de las asociaciones, de los foros, hablar un poco de qué emociones nos pasan a cualquier persona cuando la de al lado dice que va a pedir la eutanasia. Porque eso también es importante. Acordaros de la mujer gallega con esclerosis múltiple, una mujer de 50 y pocos años con esclerosis múltiple totalmente anquilosada. Se le concedió y cuando fueron a hacer la eutanasia y tocaron el timbre, la mujer desde dentro de la casa dijo,
no voy a abrir porque no estoy de acuerdo, porque no quiero quedarme sola. Supongo que os suena porque no hace tanto tiempo. Entonces, al cabo de un tiempo, bueno, pues quien tuvo que decidir ahí, decidieron que es que ella tenía derecho y lo tenía concedido, pero pues para cuando fueron, pues al final la hija dijo que bueno, que ya lo pensaría, bueno, total que lo revocó y decidió no hacerlo. Alguien que había pasado todo y que se le había concedido. Entonces, como familiares, cuando una persona pide la eutanasia, pasan varias cosas. Una puede ser, en este caso es muy claro, el egoísmo de yo no quiero vivir sola, y entonces impido que la otra se vaya, pero también entran a veces de entrada como culpabilidades, y sobre todo a veces como en sitios pequeños, ahí va, será que no le cuido lo suficiente, que no le atiendo lo suficiente. Entonces, bueno, acordaros de Ramón San Pedro, que es clarísimo cuando él dice que, o sea, si veis Cartas en el infierno de Ramón San Pedro, lo cuenta muy bien, que no depende de nada, que yo no quiero seguir viviendo así, que no depende que me bailen la jota, vamos. Pero, sin embargo, entran culpabilidades. Yo, por ejemplo, a esta mujer que pidió la eutanasia porque vio la película Mar Adentro, me dijo que quería que le comentara a su hermano, había uno con el que se llevaba mal, pero que quería que se enterara que estaba tramitándolo. Y entonces, cuando yo fui a decírselo, me dice el hermano, pues es que no me parece bien. Y le digo, bueno, a ti como a mí, da igual lo que nos parezca. Yo como médica tengo que ver si cumple los requisitos de la ley y si los cumple tendré que hacer un informe favorable, pero me ha pedido que te cuente a ti que está tramitándolo. Y entonces dice, pero es que yo no me la puedo llevar a casa. Y casi entra a la risa y le digo, no, es que tu hermana no quiere que te la lleves a casa, está muy bien en casa, bien atendida, no es un problema de eso. Pero ¿qué le salió? La culpabilidad. Entonces, nos puede pasar de cualquier manera esa culpabilidad, pero también un poco como sale a veces la traición. O sea, como pareja, mi pareja se quiere pedir la eutanasia y siento que me traiciona porque tenemos un plan de vida conjunto, porque yo te quiero seguir cuidando, entonces cuesta mucho el entender, ya, pero es que yo no quiero que me cuides. Entonces, es como, hay que reconocernos lo que nos está pasando y decir, lo importante es la persona que se quiere morir, vamos a centrarnos en ella. Pero eso, como ciudadanía, como seres queridos de gente que pide la eutanasia, también es importante hacer un poco esa valoración. Bueno, y por mi parte, nada más. Y luego haremos el debate y vamos a ver ahora un vídeo que plantea pues, nuevos retos que nos podemos plantear como ciudadanía. Te he escrito una carta como sé que te quieres ir pronto y que quieres estar sola, pues si quieres te enseño la carta y nos despedimos. Sí. Carmen, cuando nos conocimos por casualidad me dijiste, porque se lo decías a todo el mundo, que te querías quitar la vida pronto. Concretamente, te querías morir el 12 de octubre. Así que te pregunté si me dejarías acompañarte en tus últimos meses de vida. Quizás tan solo me atraía tu historia porque me da miedo la muerte, y tú no parecías tener ningún miedo. Pero tampoco quería hacer algo que de alguna manera glorificara el suicidio, lo cual es una verdadera tragedia en muchos casos. Quería que tu historia fuese sobre la vida, precisamente. Doña Carmen Gil del Pino, mayor de edad y en plenitud de mis facultades, ahí ahora hablo así, mis facultades mentales, y considerando mi estado actual y que ya he vivido lo suficiente, he decidido voluntariamente poner fin a ella. Esta decisión la he tomado libremente, como así lo he manifestado muchas veces, con anterioridad, y hay pruebas desde la fecha que hice el testamento vital y otras manifestaciones al respecto. La decisión la he tomado individualmente, sin ayuda de nadie, y la ejecuto
en solitario. Tenía que haber dicho, porque me da la gana. ¿Y has elegido día? El 12 de octubre me voy, el día que entré de monja. ¿Dónde naciste? Pues mira, nací en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, un pueblo que tiene más vino que agua. Nací en el 35, pasamos hambre. Yo no fui al instituto, mis hermanos hicieron los dos el bachiller. Las chicas de mi casa no iban para casadas, con lo cual yo no estudié. ¿Cómo pasas a hacerte monja? Entré con 19 años. Cuando entré era un angelico dispuesto a ser de pobreza, castidad y obediencia. Y luego yo hacía pecados. En el váter no había papel de váter, había papel de periódico cortado, en cuadritos así. Y entonces yo cogía el cuadrito y leía, pero se terminaba aquí, no sabía lo que seguía. Empezaba por aquí. O sea, ¿cuál era el pecado? ¿Leer el papel? Intentar leer el periódico. ¿Leer el periódico Claro, era pecado? Claro, ahí no veíamos un periódico en la vida, no leíamos ni la Biblia. A menudo me preguntan, Carmen, ¿por qué te querías morir si estabas tan llena de vida? No tenías una enfermedad terminal ni un grave sufrimiento físico, más allá de tus 86 años. Y pocas cosas te molestaban más que te dijeran que te querías ir porque estabas deprimida. Sin embargo, tú no tenías dudas. ¿Te ayudo? No. Piensa que estoy sola. Es que me da pena estar aquí grabando un plano sin ayudarte. A ver si te callas, ¿sí? Eso no importa que lo arrastres, que la casa no es mía, que la van a tirar del todo. Cógelo ahora mismo. Anda, ya. Pues venga. ¿Es solamente descolgarlo? Subirlo para arriba. ¡Viste! ¡Uy, qué pesa! Pero no, ¿qué es esto, Luis? Esto es lo que tienes que quitar, joder. Ya sé, pero esto está agarrado en el tornillo Pero aquel. no lo saques, eso no lo vas a sacar, si es esto. Que no lo puedo sacar. ¡Ay, por Dios! Lo que te voy a regalar, la olla express. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Yo lo suelo guardar, sí. Vale. Me voy a morir el 12 de octubre. Dependerá de este señor. ¿Cómo va a depender de mí? Para, tú no entres en Pero no esto. hagas que dependa de mi Tú película. haz el favor de callarte que no estás en esto. Pero no va a depender tu vida de mi película, Carmen. No, solo tú, coño. Me despido el 12 de octubre y coincide con el día que me fui de monja. Punto. Ven aquí al dormitorio y que me siente ya, que me están doliendo los riñones, me cago en 10. Esta tampoco se va a ir hasta que no me muera, porque me moriré con un poco de música. ¿Y sabes con qué música te quieres morir? No. No. ¿Sabes qué compré? Como en el mar no hay oleaje, compré un ruido de mar enorme para cuando llegase yo a la casa mía del mar, ver al mar por aquí y en el espejo, y además que hubiera una... Porque eso es lo que a mí me hubiera gustado, vivir en un mar bravo.
chico, vete, vete. Que me adelantes. ¡Hala! Venga, pásame. Bestia. Más que bestia. Adiós, guapo. Pegado al culo lo llevaba. A ver, te voy a decir un poco. Antes de jubilarme, yo pensé que podía hacer algo por los demás. Nos dedicábamos a visitar a los enfermos de cáncer. A mí me mandaban con los que estaban para morirse porque nunca he tenido miedo a la muerte. Yo los he visto con la boca llena de pupas, con la nariz llena de pupas, horribles, con los tratamientos tan agresivos que tomaban. Cualquier cosa antes que morirse. Pero ¿tú crees que es humanitario que les dejen sufrir tanto? Me cago en 10, eso es contra natura, eso sí que es pecado mortal. Eso es un pecado. Y eso es mentira que Dios lo quiere. Y todos esos que te dicen están cagados. Y todos esos que tienen un miedo a la muerte enorme. Tienen una mala conciencia enorme. Creen que Dios está allí con el látigo para castigarlos. Tienen una mala imagen y eso ha sido la Iglesia Católica. Y todas las iglesias. Lo que hacen es meter miedo para que no seas libre. La libertad es algo de lo que da auténtico pavor. Ya viene otro loco detrás de mí. Anda, Dios. Vamos a ver a mi padre y a mi madre. ¿En cuál era? La 10. 2. Madre mía, de la que me he librado. ¿Quieres que dejen aquí tus cenizas? A mí me importa un comino una vez que me muera lo que hagan conmigo. Si son polvos. Es que me la replamplinfla, hijo mío. Adiós, lo bien que estáis, hijos. Todos quietecicos, sin dar ningún ruido. ¡Ay! ¡Qué calor! La libertad da miedo, me lo decías a menudo. Y tú viviste tu vida rebelándote contra ese miedo. Convertiste tu valor en una actitud. No me sorprende que te expulsaran del convento. Lo sorprendente es que durases casi 15 años. A ver qué es esto. Ay, lo que veo de mis amantes. ¡Hala! Este fue el que me despertó, por ejemplo, en los senos. Jalil, un árabe. Bueno, yo no sabía que tenía sensibilidad en los senos. Claro, si es que de monja. Carmen, ¿y qué vas a hacer con estas fotos? Quemarlas, hijo. Esto va conmigo, esto es de mi experiencia. ¿Y por qué las vas a quemar? Pues porque yo no tengo hijos a los que le interese. ¿Qué es lo que me lleva ahora? ¿Y cómo es esto de verlas antes de quemarlas? Pues es como lo mismo que me estás haciendo tú, repasar mi vida. Hala, me lo haces tú y no lo puedo hacer yo. ¿Qué significa repasar tu vida? Yo nunca lo he hecho. Despedirme, bueno, pues a lo mejor aprendes conmigo. Estoy aprendiendo un poco. Vale. ¿Cómo se siente? No sé. ¿Que cómo se siente uno? Pues como... Pero ya te lo he dicho, cuando me pongo así un poco esquinada, digo, pero si yo es que me voy a morir, haga esto o no lo haga. Entonces, pues si lo haces, le pasas revista a tu vida y te desprendes. Eso que te he dicho de la muerte es lo mismo que estoy haciendo. Quiero empoderarme de mi muerte. Quiero darme cuenta que me muero. Carmen, no es mi intención poner como ejemplo tu decisión de partir. Ni siquiera sé si soy capaz de explicarla.
No quiero que seas un modelo para nadie por haber decidido morirte, sino por cómo quisiste vivir. Te daba igual cómo decidiese la gente terminar su vida. Lo que querías es que no viviesen dominados por el miedo a la muerte. Tu historia no trata sobre la muerte, sino sobre cómo vivir la vida que nos toca. Es verdad que no estoy... Pero, ¿qué es lo que no sabes, Arcelindo? Tú que me has... A ver, ¿cuántos años tengo? 86. Yo sé que estoy a punto de caramelo y yo sé cómo tengo el esqueleto y yo sé que a mí no me queda más que la silla de ruedas y yo no quiero la silla de ruedas. ¿Y tú cuántas veces me has oído decir que me quiero morir? No sé, ya 10 años ya, o 5. No sé. Hasta el aburrimiento. Bueno, esta es la vida, Arcelindo, esta es la vida. Y yo he decidido que ya no me atrae la vida. O sea, estoy harta de vivir, estoy harta, estoy cansada. Yo ya quiero irme. Ah, otra cosa que si quieres te llevas el aparato de música que tiene y oyes las cintas, los... a ver, ¿cómo se llamaban? Las cassettes, las cintas, las películas, bueno, ya. Todo. ya lo hay casetes, ya. No mola nada. Ay, Arcelindo, hijo mío. No sé si tú lo has pensado bien. ¿Y sabes cuándo lo vas a hacer? Sí, sé cuándo voy a hacerlo. Toda una vida. Mira qué guapa. Mira qué calorcico, hija mía. Qué bien. Se te olvidó darme aquella olla a presión, Carmen. Aunque tengo muchos otros objetos inútiles que me ibas dando mientras vaciabas tu apartamento. Intento pensar que te has ido volando en tu furgoneta verde a un lugar muy lejano y muy bonito, donde podrás seguir gritando a los camiones. Sigue con esa actitud tan bonita tuya. Pero hazme un favor, anda. Pórtate un poco mejor allí donde vas, aunque solo sea al principio. Quién sabe, quizás un día nos veamos de nuevo. Vale, después, si os parece bien, comentamos el vídeo o lo que queráis.
Yo voy a hablar hoy brevemente. Nada, yo quería haceros un breve resumen del porqué y el cómo de nuestra asociación, que vamos a cumplir próximamente 40 años. Lo primero que me gustaría hacer es una brevísima historia de la asociación para después hablar del porqué y el cómo de la asociación, qué es lo que estamos haciendo y cómo y qué nos queda por hacer, ¿vale? Todo se inició en una carta el 11 de noviembre de 1983 al director del País por Miguel Ángel Lerma. Era un profesor de matemáticas de la universidad, un joven entonces, 30 años, de la Universidad Complutense de Madrid, que escribió una carta al director hablando de que conocía que en países europeos había asociaciones que defendían la muerte digna y que le pareciera interesante que en España pudiese haber una asociación. Y escribía al director para decir que la gente interesada se pusiese en contacto con él, ¿eh? Y ese fue el inicio, el 11 de noviembre del 83, ¿vale? El 7 de febrero del 84 es la primera vez que públicamente en España Carlos Gómez, creo que ya lo nombramos, en un programa de televisión, claro, de hace muchos años, el 84, si yo fuera presidente, solicita porque él no puede morir cuando quiera, porque era un enfermo de leucemia. Es el primer testimonio público en unos medios de comunicación que habla del derecho que él reclamaba para sí mismo de poder morir por su enfermedad sin necesidad de pasar por el tratamiento, ¿vale? El 84. El 18 de mayo, en Madrid, del 84, se hace la Asamblea Fundacional de DMD. Y se escoge como presidente a su fundador, a Miguel Ángel Lerma. Entonces se registra, se solicita el registro en el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior contesta que no va a registrar esa asociación porque persigue fines anticonstitucionales. En el 84 ya gobernaba el PSOE, era Barrio Nuevo, el ministro, pero es verdad que en la cultura de aquel momento parecía una barbaridad que hubiese una asociación que se denominase Derecho a Morir Dignamente. Es verdad que se recurrió y era tan absurdo la negación que el 13 de diciembre del 84 el Ministerio registró la asociación y ahí empezamos nuestra andadura oficial. ¿Vale? Hitos importantes. En el 86 y en el 86 DMD elabora y difunde el primer testamento vital en el Estado español, cuando nunca se había hablado en el Estado español de eso, con mucha antelación a la ley, que salió en el convenio de Oviedo la primera vez y después en la Ley de Autonomía del Paciente y posteriormente en las leyes autonómicas de muerte digna. ¿Vale? Si os acordáis, o no os acordáis los que vivimos en aquel tiempo, en el 86 fue la Ley General de Sanidad, y el 89 dimite Lerma. El presidente fundador fue del 84 al 89 porque por su trayectoria vital se fue a vivir a Estados Unidos, donde sigue viviendo ya jubilado de profesor universitario. Desde el 89 hasta el 1909 el presidente fue Salvador Pàniker, yo creo que conocido al menos de oídas por todos. La sede se trasladó de Madrid a Barcelona y estuvo en Barcelona 20 años. Hitos en aquellos años, lo más importante, pues en el 93 Ramón Sampedro solicita el derecho a morir dignamente y su periplo, siempre apoyado por DMD, dura hasta el 98. Después de recurrir a varios estamentos judiciales y que se le deniega, decide morir de manera clandestina con arsénico, como todos conocemos, sobre todo por la obra Mar Adentro. De hecho, murió el 12 de enero del 98. Y desde entonces, hasta la aprobación de la ley de eutanasia, el 12 de enero, hemos celebrado DMD, el Día de la Muerte Digna, donde él vivió y murió, y teníamos una celebración en que tirábamos rosas, donde él tuvo el accidente y se quedó tetrapléjico, y teníamos un acto, este tipo, o diversos. Yo he estado varias veces y deciros que su hermana,
ya muy mayor, espero que no haya muerto, pero no lo sé, la hermana y el hermano, pero sobre todo la hermana. Y yo, ya cuando yo fui la primera vez, creo que fue el 19, imaginaros, esto es 98, es decir, más de 20 años después. Me decía, como presidente de MEDE, dice, es que yo a ustedes les respeto, pero meterles esas ideas a mi hermano, porque mi hermano estaba muy bien cuidado. Por ella, claro. Y después con ciertos juicios de valor normales, con todo respeto y cariño. Pero lo que pasa es que esa furcia se lo llevó. Literal, la furcia era Ramona, la amiga de San Pedro, que se lo llevó a otra casa, lo cuidó el último tiempo y le ayudó con el arsénico a que acabase su vida. Lo digo por lo que ha comentado Soko, ese sentido de decir, si lo cuido, ¿por qué no quería vivir? Y yo, fíjate, después de tantos años, la hermana, digo, pues porque no quería vivir así, no era porque estuviese mal cuidado, si ustedes lo cuidaron muy bien, pero no es cuestión solo de que le cuiden. ¿Vale? En el 2002 la Ley de Autonomía del Paciente, que comentó también Victoria, y en el 2004 la Asociación Derecho a Morir Dignamente tiene una estructura federal, decide ser una estructura federal. En aquel tiempo solo existían federaciones en Euskadi, en Madrid, en Galicia y en Cataluña. Entonces se hace una estructura federal y lo que soy yo ahora es el presidente federal de muchas más asociaciones que hay ahora y después comentaré. ¿Vale? En el 2005 ocurre el problema de la denuncia a Luis Montes, del Severo Ochoa, en Leganés, y Luis Montes es elegido presidente en 2009. La asociación pasa de nuevo de tener su sede en Barcelona a Madrid. Y Montes ha sido presidente federal desde el 2009 hasta abril de 2018, que falleció. Y en 2018 los compañeras y compañeros decidieron escogerme a mí y aquí estoy y como tal os hablo. ¿Vale? El hito fundamental de nuestra asociación fue la consecución de la Ley Orgánica de la Eutanasia, cuya valoración ha hecho o puesta en práctica nos acaba de dar Soko. Es verdad que la aprobación de la ley fue después de 16 iniciativas legislativas. Lo que pasa es que parece que la primera que se presentó salió, ¿no? 16, siempre apoyadas por partidos de izquierdas, claro. La primera fue Esquerra Republicana y siempre Izquierda Unida, muchas veces, después en coalición de partidos, Unidos Podemos, al final salió el 21. Pero es verdad que en cuanto se aprobó la ley y recurrieron al Tribunal Constitucional tanto Vox como el Partido Popular porque consideraban que era inconstitucional. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado con dos sentencias muy interesantes, las dos sentencias el 23 diciendo que era constitucional, pero no vamos ahora. ¿Por qué es relevante o me parece importante decir esto? Bueno, pues porque sí que tenemos cierto sector de la población que está en contra, muy en contra de nuestros postulados. Cosa que no tiene ningún problema mientras fuesen respetuosos. Es decir, yo tampoco estoy de acuerdo con todas las personas, por ejemplo, con la jerarquía católica que dice que mi vida no me pertenece, sino que pertenece a Dios y que Él dispone. No estoy de acuerdo, pero lo respeto. Lo que no quiero es que me lo impongan. Y la diferencia es que nosotros no imponemos. Y estos sectores quieren imponer, porque prohibir es imponer. Es hacer de lo que ellos dicen la ley de Dios, y algunos más modernos, perdonad la ironía, la ley natural tiene que ser la ley. Y no hay ley natural. Hay naturaleza complejísima, pero no me voy a poner a filosofar, porque si no os tengo hasta las 12. Somos nosotros, los seres humanos, quien nos damos leyes. Por cierto, en un desarrollo civilizatorio muy lento, con altibajos, ahora estamos en un peligro de bajura, de involución, pero somos los seres humanos quien desde monos, en un proceso de hominización muy lento, empezamos un proceso de humanización muy lenta, en el cual estamos y estaremos sine die,
porque las cuotas de humanización nunca las vamos a lograr. Mientras haya una persona que pase hambre, que no sea libre, que se le maltrate, mientras haya guerras, mientras haya poder arbitrario, nos quedan cosas para hacer. Y soy utópico pero real, nunca vamos a vivir eso. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene nuestra asociación hoy? Había socios y socios que cuando se aprobó la ley decían, es que ahora ya, ¿para qué? Pues hacemos una fiesta de despedida y ya lo tenemos. Ni hablar. ¿Por qué? Primero, y ayer lo comentamos muy rápido y hoy Soco nos ha hecho reflexiones. El que una ley está aprobada no significa que se cumpla. Clarísimo. Segundo, las leyes pueden retroceder. Como hay peligro de muchas leyes en que hay una evolución y después hay una involución. Tercero, y esto es muy importante, ¿qué objetivos tiene DMD? Porque los objetivos de nuestra asociación no se agotan con la ley de eutanasia. Nosotros queremos que se reconozca el derecho de cualquier persona a disponer de su propia vida, punto y final. Sin tener que dar razones a nadie, sin depender la valoración de nadie, etc. Es verdad que esto es muy utópico, nunca lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que queremos. ¿Y eso la ley? No, la ley habla de un contexto eutanásico. Es verdad que cuando se elaboró la ley, en un primer proyecto, en el segundo no nos consultaron, a nosotros nos parecía insuficiente. Y me acuerdo políticos, el del PSOE, pero también de Unidos Podemos, y decían, es que sois muy utópicos. Bueno, pero sí, no podemos serlo, es que pedís lo imposible. Para que veáis el sentido de la lucha. Ya con la ley cerrada, el proyecto, perdonad, cosas que dijimos, y yo me acuerdo con Salvador Illa, que acababa de ser nombrado ministro de Sanidad. Antes era María Luisa Carcedo. No, mire, es que es muy garantista, y decía, sí, pero es que si no, Vox y el Partido Popular lo van a recurrir y van a ganar. Es decir, los servicios jurídicos han dicho que tiene que ser así. Yo, mira, pero es que si es tan garantista, seguramente dificultamos el ejercicio del derecho. Cosas que, por cierto, yo no soy político y sé que es complejísimo, pero cosas tan dispares como esta, como el ingreso mínimo vital, yo creo que algo que todos aplaudimos, muy pocas personas pueden acceder porque es muy garantista también. Hay que hacer tanto trámite burocrático para probar que no tienes ingresos y que te reconoce ese derecho, que la gente que más lo necesita no tiene capacidad ni medios para demostrar que no tiene ingresos. Yo sé que es muy complejo, pero eso me lo acuerdo, se lo dije yo a ella. Digo, mira, sí, muy garantista, seguro que ningún médico tiene miedo de que se le acuse de nada, seguro que no se cuela ningún caso que pueda ser problemático, pero para acceder va a ser una carrera de obstáculos, que es lo que estamos viendo. Otros aspectos claros que dijimos y les parece una barbaridad. Digo, ¿por qué excluís a los menores? ¿O es que no hay menores que tienen una calidad de vida horrenda, que no tienen ninguna expectativa de mejora? No, solo hace falta, Javier, que metáis a los niños, ya nos asesinan. Bueno, pero es que hay niños, pocos, pero los hay. Y se puede tramitar con los padres una... No. En aquel tiempo también María Luisa Carcedo decía mucho, y ya son cosas de futuro, empieza a hablar de cosas que queremos luchar de futuro, que la ley excluía a enfermos mentales. Se lo decía María Luisa Carcedo, que era la portavoz del PSOE cuando se presentó la ley. Y resulta que nosotros casi nos lo creíamos, aunque estábamos en contra, pero después nos dimos cuenta que leyendo la ley no habla de enfermedades. No habla de oncología, de enfermedades cardíacas, de enfermedades respiratorias, multiorgánicas, neurodegenerativas. No habla de enfermedades y tampoco de salud mental. Y eso es una reivindicación que estamos haciendo con el apoyo de ciertas comisiones de garantías de evaluación, en contra a otras, diciendo excluir a una persona este derecho por tener un diagnóstico de salud mental es anticonstitucional. Es discriminatorio.
Es verdad, y no somos tan ilusos como para reconocer que en estos casos hará falta un tratamiento más específico, una valoración neurológica o psiquiátrica más. Pero en principio caer en el tópico de que cualquier enfermo mental no tiene capacidad de decidir no es cierto. Y no deja de ser un tópico y una discriminación el unir la patología mental a descalificar la capacidad personal. No es cierto, ¿vale? ¿Por qué digo estas cosas? Porque esas son luchas que estamos haciendo ahora. Que la ley se aplique tal como está escrita. Que se puedan recortar plazos como la ley establece. Que haya transparencia en los datos como no los hay. Ha comentado Choco que estamos esperando el informe del 23. Saldrá rápido y mal, como salió del 22. Y no voy a empezar a dar datos. Y esto lo decimos con toda contundencia como ciudadanos, pero con toda comprensión. Yo he tenido reuniones con el Ministerio. Y dicen, Javier, es que no tenemos gente, es que no podemos. Y digo, pues, eso no es excusa. Buscaros la vida, no puede ser. Porque salen los informes con errores, pero errores que yo creo que un alumno de primero de universidad de estadística general a mí me presenta un gráfico así y le pongo un 0. Bueno, un 0 no, un 3, por ser generoso. Es decir, que fallos garrafales, de denominadores, faltan datos, hay cosas que empiezas a analizar y dices, si no coinciden los datos. Aquí parece que las solicitudes está el número y cuentas en otro lado y no coinciden. Y la verdad es que, porque no tienen personal, lo hacen rápido. Pero eso no es justificación. Es decir, nos queda luchar porque esta dificultad burocrática se disminuya. Porque, y así lo hemos publicado y es por eso llegar al Ministerio, hay casos que son de crueldad institucional. Que personas que en esta situación, en lugar de ayudarles y facilitar, se les complique, es que es cruel en la situación que están. Y eso se está dando. Están teniendo algunos problemas, algunos profesionales que facilitan la aplicación de la ley. O sea, que es que lo que parece que se premia es que tengan un rigor los profesionales que en principio sospechen. Es decir, en principio no, y ahora vamos a verlo. Yo no creo que haya ningún profesional frívolo que valore la adecuación para esta ayuda de manera frívola, porque sí, los profesionales son muy serios. Porque detrás está algo que ha comentado Choco y nos queda mucho por hacer. Hay médicos extraordinarios, como ella. Pero en general hay muchos médicos que no han superado el paternalismo y que quieren tener la primera y la última palabra. Es decir, el diagnóstico y el tratamiento. Usted viene a mí y yo valoro qué le pasa y yo le propongo. Es mucho más complejo. Estamos en el siglo XXI y el órgano colegial médico, que es como la jerarquía de todos los colegios médicos centralizada en el Estado español, está totalmente en contra de la eutanasia. Dicen que va en contra del código deontológico médico, de la esencia de la medicina. Y digo así la palabra esencia porque se ponen metafísicos. Y decir, eso es inadmisible en el siglo XXI, aparte que no es cierto. Y yo me confronto mucho con ellos, y estudié bioética, que me importa un comino, pero tengo la cabeza que tengo y se acabó. Que se atrevan a decirme, yo esto lo he dicho en España y internacionalmente, o sea, que un médico, una médica que aplica una eutanasia no cumple el código deontológico médico, o es un médico de un nivel moral más bajo que quien objeta. Eso no se puede mantener. Eso es no querer ver que la medicina no solo cura, cuando cura, que es muchas veces, debe cuidar en equipo y tiene que ayudar a morir. Y eso es un objetivo de la medicina, tanto como curar a un enfermo curable. Igual. Ayudar a morir es parte del objetivo de la medicina. Y después, aceptar la palabra del paciente.
Es verdad que lo ideal y como se establece la relación clínica es un diálogo. Yo necesito al médico y a la enfermera para que me asesore, para que me cuide, para que me oriente, pero la última palabra la tengo yo, porque es mi cuerpo y mi vida. Bueno, pues eso a muchos médicos, y yo he llevado casi toda mi vida en educación médica y enfermería, les cuesta muchísimo que llegue el paciente y tome la palabra y dice, mire, es que yo le vengo a pedir la eutanasia. Y dice, sí, ¿qué más? ¿Quiere que le dé 3 de Valium, 4 de Viagra, 5 de Nolotil? Y usted pida. ¿Usted se cree que esto es el Corte Inglés? Aquí decido yo. A ver que yo valore y veremos y tal. Lo digo de broma, pero es verdad, les choca mucho. Como les choca mucho, las únicas cosas que puede pedir por ley directamente un ciudadano o ciudadana es que las mujeres, cuando lo consideren oportuno, pidan la interrupción voluntaria del embarazo. Todavía hoy les cuesta mucho. Y mirad si llevamos años con la ley. Porque parte la iniciativa de la paciente. Bueno, usted puede ser que esté de acuerdo o no. La ley lo permite y además entre el paciente y el profesional hay simetría moral. Es decir, a nivel moral somos iguales. Usted sabrá mucha medicina, pero los dos somos seres humanos. Y si hay disparidad, tiene que prevalecer mi criterio, porque es mi cuerpo, mi vida y mi salud, y no el suyo. Y esto lo digo porque hay muchas veces que hay muchos médicos y médicas, está disminuyendo, desgraciadamente no tanto, porque yo estoy en contacto con residentes y vienen algunos y algunas de armas tomar, en el cual hay otra involución también, que se creen con el derecho a decidir de tu vida y además hacer juicios de valor. Cuando los valores no coinciden, hacen juicios de valor negativos sobre el paciente. No quiero enrollarme más, es decir, ¿qué futuro, qué pedimos los niños, que se incluya salud mental, que se agilicen los trámites, transparencia en los datos y plantearnos expectativas que aumenten los criterios del contexto eutanásico? Acabamos de ver un vídeo de Carmen, dirigido por Guillermo Flórez, que a mí, y me parece extraordinario la frescura de esta mujer, como narra su deseo de morir, pero ya no está enferma. Lo único que tiene es edad y cansancio vital, no quiere vivir más. No quiere acabar en una silla de ruedas y por lo tanto decide libremente acabar con su vida el 12 de octubre. Dicho con un humor, pero con una entereza, una sabiduría y una claridad, y es real, eso no es un documental ficticio, o no es ficción, es real. Eso también lo estamos reflexionando de MEDE a nivel interno, tenemos muchos procesos de reflexión y de estudio, porque lo queremos proponer socialmente, sin correr, pero ¿por qué no? ¿Por qué alguien tiene que estar enfermo para poder recibir la ayuda para morir? Pues si uno es muy mayor y ya ha vivido, ¿por qué no tiene derecho? Habría que regularlo, claro. Es decir, no somos el único país, eso se está haciendo en Países Bajos, no está legislado en ningún país, pero sí ha habido proyectos de legislación. Es decir, ¿por qué no abrir horizontes? Con seriedad, con respeto, pero ¿por qué no abrir horizontes y obligar en contra de la voluntad a que viva una persona cuando cree que su vida ya está cumplida y lo que le espera es un deterioro? Porque seamos realistas. Lo que pasa es que no somos realistas. Yo ayer lo dije, todos nos vamos a morir, sí o sí. Yo digo, menos mal, porque si no... Porque imaginaros, no sé la edad que tenéis, y me importa un comino, sí que vemos, conforme nos hacemos mayores, que va habiendo un deterioro. Lo que pasa es que nos cuesta aceptarlo. Y parte de la educación para la salud a los ciudadanos es aceptar nuestra fragilidad humana. Que la sanidad nos ayuda, pero que no puede todo. Ni medicina nuclear, ni genética, ni la madre que los parió a médicos y médicas. Pero claro, nuestra fantasía es que podemos ser casi eternos, que la ciencia, representada por ellas, puede todo. No es verdad, ni va a serlo. La naturaleza tiene límites.
Y violentar la naturaleza tiene costes, también a nivel personal. Hay que aceptar que nos vamos haciendo mayores. Yo no puedo pretender tener una función muscular y esquelética ahora, a mis 72 años, como la tenía a los 40, y mucho menos a los 20. Y digo de la esquelética, que eso si digo de la otra ya sería para echarse a llorar. Pero esa es la realidad, que somos mayores, ¿o no? Y eso te prepara para aceptar la muerte. Si la tragedia sería vivir sin el día, cada vez peor, claro. Por lo tanto, la posibilidad de ampliarlo a la vida cumplida. Y para acabar y abrir el debate, ha comentado Choco, en la ley española sale la palabra eutanasia solo en el título. Después ya no se habla más de la palabra eutanasia. Es la prestación de la ayuda para morir. Ella ha dicho que es un eufemismo, yo estoy de acuerdo, pero deciros que en reuniones internacionales se escandalizan de que la ley tenga la palabra eutanasia en el título. En reuniones internacionales de asociaciones mundiales por el derecho a una muerte digna. Y que deberíamos eliminar la palabra eutanasia y optar por ayuda médica a morir, que sería la traducción del inglés que más están de acuerdo. Claro, cuando nosotros reflexionamos y hablamos, el reclamar la disponibilidad de la propia vida en castellano tiene un nombre, eso se llama suicidio. Lo que pasa, claro, que si la tabú es muerte, la muerte es un tabú, perdonar al revés, la palabra suicidio mucho más. Es verdad que la mayoría de intentos de suicidio que se realizan son suicidios irreflexivos, impulsivos y, permitidme que diga, insanos. Es decir, nos tiene que hacer reflexionar cómo podemos evitar. Pero también hay que decir que hay suicidios reflexivos que indican madurez, indican una trayectoria vital y un acto de libertad. Pero claro, las palabras tienen mucho contenido cultural y por eso eutanasia suena mal y suicidio más. Y por eso a nosotros, y digo a compañeros que tienen ya muchos años de lucha, muy a menudo, ahora menos, ahora ha habido ya, desde que está la ley, ha habido, pero insultos, porque el defender la muerte, a mí como representante se me ha dicho que soy nazi, novio de la muerte, inmoral, un asesino. Es decir, al menos yo me he defendido, claro, diciendo, no contesto a eso. Digo, vean, ya ha acabado. Como soy educado, pienso, ¿se ha quedado a gusto, señora? Pues bueno, o señor, pero no se acepta el que podemos ser libres, podemos desear la muerte y que somos humanos, que somos empáticos, que intentamos ser buenos, porque parece que somos verdugos y que no tenemos valores. Si precisamente estamos luchando en esto es porque tenemos valores. Para acabar, deciros que la asociación está compuesta por más de 8.000 personas, algunas aquí presentes, todas ellas, quitando 6, colaboran, trabajan de manera altruista. Tenemos 6 personas contratadas porque hace falta una infraestructura, sobre todo de registro de datos, de base de datos, y es un recurso humano que sin él la asociación no podría funcionar. Porque muchos de estos socios, o un número menor, pero son activistas, es decir, se hacen estos actos porque hay socios y socias que dedican su tiempo, su esfuerzo para dar charlas, para hacer debates, para hacer cineforums, para divulgar, para asesorar, para acompañar a socios o socias que nos piden información y asesoramiento y a ciudadanía. Es decir, que si la asociación está funcionando y seguimos adelante, es porque tenemos socios y socias, pero seguimos siendo muy pocos. Y aquí ahora viene la propaganda, se ha dicho claro en castellano. Una ciudadanía madura es una ciudadanía organizada y una ciudadanía solidaria. Hay gente que acude a nosotros cuando su padre está ya más allá que acá y además con exigencias.
Y lo digo con comprensión, pero a veces le digo, mire, es que son muy egoístas, ¿eh? O sea, y de lo mío que hay, no, de lo nuestro. Lo social es de lo nuestro. La mayoría de personas que estamos trabajando en esta asociación lo hacemos de manera altruista, por convencimiento, y lo hacemos de manera altruista, es decir, sin tener una persona cercana que necesite nuestra ayuda. Porque hay periodistas que se creen que estamos todos medio moribundos. No somos una asociación de enfermos terminales. Somos de ciudadanos que sabemos que tenemos que morir y que queremos reivindicar una muerte justa. Pero para eso hay que ser fuertes, tenemos que ser más. Y por eso yo animo a la ciudadanía que se asocie, y si se asocia y es activista, es decir, participa activamente, todavía mejor. Porque aparte de que haces un bien social, te haces un bien a ti. El ayudar y trabajar con gente en estas situaciones tan críticas es una enseñanza de vida impagable. Yo que he conocido a mucha gente, no de esta, pero por ejemplo sí, María José Carrasco, me han dado lecciones de vida, como Laura, que Laura sí que la vimos ayer. Eso es una lección de vida. Yo he salido de domicilios después de un fallecimiento, acompañando a la familia, en muertes voluntarias, y primero te queda una paz a mí como ayudando, pero a la familia, que es lo importante, pero te dan una lección de vida que sales de ahí y dices, pero ¿de qué me preocupo yo? Que a veces me ahogo en cositas tontas, y tienes delante una persona, a veces joven, que la vida le ha venido así y decide libremente, con un coraje tremendo, no tiene sentido. Y encima ves cómo la acompañan al lado sus seres queridos, superan el egoísmo de no dejar ir. En la muerte hay mucho egoísmo por parte de los familiares. Frases como decir, no me puedes hacer esto a mí. Eso lo he oído yo, seguro que Elisa también. Digo, pero señora, ¿usted se cree que se muere para fastidiarlo a usted? Con todo respeto, pero yo tengo mucho sentido del humor. Digo, se está muriendo a pesar suyo, haga el favor, no sea tan egoísta, tiene que dejarlo ir. Si es que a veces no dejamos ir a los que... Y detrás de esto hay algo, y con esto acabo. No acabamos de afrontar nuestra propia muerte. Mucho de las reticencias de médicos, enfermeras menos, o enfermeros, pero sí de médicos, es porque tienen miedo a su propia muerte. No están para pensar, un día me voy a morir. Bueno, ¿y qué? ¿De qué tengo miedo? De cómo morir, de qué no voy a ser, y hay que reflexionar sobre esto. El primero que gana eres tú. Tú. Y el testamento vital, que es muy útil, también la primera ganancia es que reflexionas sobre la muerte, muy a menudo por primera vez en tu vida. La muerte es real en la tuya, porque el testamento vital lo haces para ti, no para tu madre o para tu abuela. Lo haces para ti, es decir, cuando yo muera, ¿qué quieres? Dices, joder, qué morboso. No. ¿Qué quieres? La ley nos permite, en ciertos casos, tomar decisiones. O las tomamos nosotros, o las tomará otra persona por nosotros. Es decir, la libertad hay que ejercerla. Reclamarla, pero ejercerla. Y no decir, como decimos muchas veces, seguro que a las médicas o médicos que nos ayudan, y seguramente a las enfermeras o personas que nos asesoran el testamento y tal, ¿y usted qué haría en mi caso? Doctora o doctor. Y el doctor o doctora dice, es que no es mi caso, es el suyo. Es usted quien tiene que decir. O que yo vaya a Victoria y dice, ¿qué pondría aquí? Dice, pues depende de ti, Javier. De lo que tú quieras, lo que tú valores. Eso es el ejercicio de la libertad. Porque la exigimos, pero nos da miedo muchas veces. Como nos ha dicho Carmen en su vídeo varias veces, es que la libertad da miedo. Y por eso nos quieren tener subyugados y miedosos. Y decir, yo no tengo miedo a la muerte. Y a mí me han dicho, dice, porque es usted un sinvergüenza y sin valores. Ya se encontrará frente a Dios. Digo, mire, con todos los respetos, no creo que exista. Pero si existe, seguro que es buenísimo. Y por lo tanto, si existe y tengo que tenerle miedo, prefiero que no exista. Que no creo, pero es decir, inculcar el miedo, pero somos muy mayores. Es verdad que políticamente interesa el miedo. Que los ciudadanos no nos atrevamos, que seamos súbditos.
borregos, disciplinados. Y no, queremos ser libres, respondones, reclamar, solidarios, y luchar por mejorar poco a poco en parcelas pequeñas, que nuestro mundo sea cada día un poquito más justo, más libre y más solidario. Y ya dejamos de rollos y ahora vamos a ver un vídeo que han querido grabar para nosotros personas famosas, entre comillas. Yo también voy a morir. Yo también voy a morir. Yo también voy a morir. Y yo también. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, y todos. Quiero dar ese último paso en la vida tan trascendente de la mejor manera posible. Por eso defiendo el derecho a una muerte digna. Por eso soy socio de DMD. Tenemos que pelear por leyes para morir dignamente. No solamente para que la ley refleje este derecho, sino también para que se cumpla. Felicito a DMD por estos 40 años nada más y nada menos de lucha que llevan. Gracias por haber conseguido que tanta gente pueda morir con dignidad. Algunos luchan y otros conseguimos los derechos. Porque es muy importante tener una buena vida, pero también lo es una buena muerte. Porque los derechos se pelean día a día. ¿Te sumas? Bueno, ya está. Ahora pasamos, si queréis, a comentarios o debate o preguntas. ¿Ese? ¿Quién quiere hablar? Sí, por favor. Buenas tardes, soy Raúl. Voy a entrar con una broma. Tengo familiares muy mayores, algunos se han marchado con 103 años, 101 años, y esta broma era que cuando lo cuento mi mujer puede espantarse pensando que vaya que ya que ha ido porque este hombre no sabe cuándo se va a pasar. Perdona, Carmen. Mi abuela murió con 103 años y vino del extranjero diciéndome que iba a morir en un tiempo concreto, que ya lo sabía, y que su familia se iba a empeñar en llevarla a los suya. Yo le dije, mira, yo la puedo ayudar, y ahí viene el concepto. Bueno, pero tú me puedes ayudar, tú eres médico y vas a tener un problema porque vas a querer. Digo, no, vamos a ver, abuela. Yo no soy quien para decidir qué es lo que hay que hacer en este momento. Bueno, pero sé que en el último momento sus hijas vinieron y hubo una bronca, no se la llevó a ningún sitio y murió en su casa, en su cama. Yo no entiendo este hecho como que si yo hubiese tenido que hacer algo, que yo hice algo, como dice la definición, deliberadamente. Es que la definición que viene en la norma dice que es que la actuación de eutanasia es una actuación del médico deliberada para que una persona pueda marcharse. Pero si esa persona te lo está pidiendo, ¿qué es esto de que yo tengo un acto deliberado frente a nadie? En segundo lugar, mirando la definición de eutanasia, que me he permitido repasar aquí, intervención deliberada, esto es el Real Academia, de la Real Academia, para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Y la segunda es muerte sin sufrimiento físico. Bueno, la Real Academia entonces está definiendo esto en un contexto que es el que la ley dice literalmente. Yo no creo que no hay ningún acto deliberado. La persona que es titular de su vida está pidiéndote ayuda en una fase en la que las cosas se acaban, por cualquier razón. No entiendo entonces de la norma la forma de definirlo, la forma de afrontarlo. Bueno, por supuesto que si la palabra eutanasia llama la atención, y ya acabo, estuve hace una semana en casa de un amigo cuya mujer también tuvo un final complicado. Y él me dice, ¿por qué le llamáis eutanasia? Bueno, en las reuniones que estamos teniendo aquí en casa, vamos a llamarle Anastasia. Y digo, bueno, pues está bien llamarle Anastasia, pero hombre, ¿por qué quieres rehuir los términos que tenemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por estas jornadas. Estuve ayer, felicito a quienes estuvieron aquí. Me uno a las palabras de Carmen, no las sé decir tan bien como ella lo dijo ayer, de ustedes, son ustedes magníficas, son ustedes extraordinarias, porque están haciendo algo por las personas, están ayudando a personas,
en una fase de su vida que es tan difícil que no saben a quién acudir, no saben qué hacer, están indefensas y aparecen ustedes. Extraordinario, enhorabuena. Y enhorabuena a la organización. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Raúl. Muchas gracias, Socorro. Siempre es un gusto tenerte cerca para que transmitas lo bien que transmites un poco las experiencias de vida, ¿no? Hablaste de la enfermedad crónica avanzada. Una enfermedad crónica avanzada es un cuidado paliativo. Hay unas estadísticas, pero la vida se vive en el momento en que tienes la enfermedad encima con todo lo que conlleva el sufrimiento, ¿no? Hay un derecho a la eutanasia ante un sufrimiento que te lleva, como el caso de José ayer, a estar pegado a una botella de oxígeno porque no puedes respirar, o al estar sentado porque tu corazón te falla, o al estar pegado a una diálisis porque no tienes riñones, o tener un deterioro ya avanzado donde te impide de alguna manera una vida de calidad y un proyecto vital. Ese es el derecho. No una estadística que te diga que vas a tener un 75% de muerte dentro de un año, ¿no? Es en el momento en que se vive el sufrimiento, es donde hay que actuar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El problema es que yo creo que como médicos y médicas, por lo menos donde yo me muevo, eso está costando más, que se admitan que esas personas en esas situaciones tienen derecho a solicitar la eutanasia. Pero bueno. Sí, bueno, yo quería darles las gracias. La verdad me ha encantado porque han dicho un montón de cosas y cosas muy importantes. Y sobre todo darles las gracias porque llegan, DMD llega incluso también a Lanzarote, porque hemos tenido llamadas de Madrid para decir esta persona necesita ayuda y allanan el terreno a personas que lo están pasando muy mal. Entonces esas personas que están ahí, que son activistas, que están a muchos kilómetros, tienen una red de solidaridad que no tiene fronteras. O llama a una persona de Andalucía porque conoce a alguien de aquí. Entonces hay una labor que está haciendo DMD que no está haciendo nadie. Porque la ley de eutanasia está transferida a las comunidades autónomas lo que es la aplicación. Y hasta ahora son como departamentos estancos. No hay una fluidez. No estamos aprendiendo de lo que está pasando en otros sitios porque solo nos enteramos por la prensa. Así que no sé, si no existiera DMD, esto sería todavía muchísimo más duro. Y bueno, simplemente recalcar que una persona como Carmen, la que vimos en el vídeo, no cumple los criterios de eutanasia. Reflexionar sobre la vida cumplida me parece importantísimo, porque ¿qué le vamos a pedir a Carmen? Que se sienta en la silla de ruedas, que tenga que tener una cuidadora que sufra, y entonces es cuando le vamos a poder ayudar. Esto es perverso. Claro. Sí, si lo pensamos es muy perverso. Sí, porque otra opción también es que tenga 15.000 euros y que se vaya a Suiza. Pero claro, eso no es lo que estamos diciendo, sino que podamos hacerlo aquí. ¿Me puede parar? Bueno, yo hablo mío desde el punto de vista de que no soy personal sanitario, pero como ciudadano, yo lo que creo es que, bueno, en primer lugar me ha parecido súper interesante y creo que destacar lo que ustedes han comentado de que realmente el camino no termina. Y yo creo que al final con este tema se ha percibido que muchas veces cuando no hay argumentos para atacar la ley, jurídicamente hablando, lo que se afirma es, bueno, se pone el derecho a la objeción de conciencia como un derecho superior. Y yo creo que al final el derecho a la muerte digna, igual que ha pasado, por ejemplo, el derecho a la interrupción del embarazo,
caso, prima frente al derecho a la objeción de conciencia. Y como ciudadanos tenemos que ser conscientes de exigir a los poderes públicos que articulen medidas para garantizar a los ciudadanos el ejercicio del derecho, que esa objeción de conciencia no sea un freno. Y me ha parecido muy interesante el tema que han puesto sobre la mesa de que la eutanasia no recoge derecho a practicarlo para los casos de enfermedades crónicas. Y yo creo que al final es como que obligamos a la persona a resignarse a percibir un deterioro físico o psíquico, o ambos, en su propia persona, y luego incluso hay gente que se atreve a decir es lo que hay, es ley de vida, es lo que toca. Pues a mí me parece sinceramente no preocuparte por la salud de esa persona, que sea consciente de lo que le espera y que la única solución que tengamos sea decirle eso porque es ley de vida, porque todos más somos mayores y porque es lo que te toca. Y lo peor es también cuando se le dice al entorno de esa persona mayor, decirle, es que es mayor, es que es lo que hay. Y con el tema, por ejemplo, de la sedación, que yo soy optimista dentro del escenario que se continúe, digamos, en la concienciación y en la visibilización de la eutanasia, con el tema, por ejemplo, de la sedación. Es decir, hace años la gente incluso le ofrecía, digamos, el médico le comentaba la situación que tenía su familiar y mucha gente no decía que al familiar le sedaron, porque socialmente estaba visto. Y yo creo que, por ejemplo, que tenemos que continuar visibilizando el tema para que no se sienta vergüenza a decir en sociedad porque está a favor de la eutanasia o que te gustaría que te la practiquen o decir que un familiar la ha practicado. Y yo creo que me gustaría reflexionar porque también muchas veces se critica el tema de la eutanasia, igual que se critica el tema del aborto, con el tema de no, es que se condena a la persona a morir. No se la condena. Es decir, el hecho de que una persona la adopte un derecho no significa que se encuentre desprovista de otros derechos si, por ejemplo, requiere unos cuidados paliativos. Y a mí me gustaría muchas veces, luego la gente que va con ese discurso, que luego a la hora de defender, por ejemplo, la atención sanitaria y la atención psicosocial en general, no solo sanitaria, defendiera esos derechos en la tercera edad, porque yo lo digo mucho y me siento totalmente incomprendido en general, porque yo digo, me gustaría que, por ejemplo, esa atención que se le dedica a la infancia en los primeros años también se le dedica a las personas mayores, porque me ha gustado lo que ustedes han puesto sobre la mesa de es que está cuidado. Pero ¿cuál es ese concepto de cuidado en la tercera edad? El concepto de cuidado es que esté alimentado, que esté aseado, ¿vale? ¿Y quién se preocupa por esa salud, por ejemplo, psicológica de nuestros mayores? ¿Quién se preocupa de que a lo mejor sufren pérdidas en su entorno de personas y que no todo el mundo es capaz de continuar con esas pérdidas cuando sabe que a ti te queda poco? O de la interacción social, de la terapia ocupacional. Es decir, hay un montón de necesidades que ahora mismo no importan, porque yo percibo que no importa, pero luego la gente a la que menos importa es la gente que dice estoy contra la eutanasia. Digo, pues aclárate, porque si dices una cosa, practica la otra. De acuerdo. Sí, mira, comentar, estamos totalmente de acuerdo, además es tu opinión, no hace falta que estuviésemos de acuerdo, pero es verdad que hay muchas contradicciones, ¿eh? Esa frase que has dicho, a mí me la han dicho mucho, usted soluciona el sufrimiento matando al que sufre. Digo, mire, no manipule, yo no mato a nadie. Yo defiendo que la persona que sufre y que se valore que ese sufrimiento no va a poder ser solucionado, tenga la libertad de pedir que se le ayude a morir. Yo no mato a nadie, ¿eh? Pero las mismas personas que dicen eso les parece una barbaridad que yo hable del genocidio en Palestina. Y desgraciadamente es así. Es decir, lo que pasa es que tenemos que tener convicciones firmes para seguir luchando y reclamando. La objeción de conciencia igual, claro, aparte de lo que opinemos, la objeción de conciencia no está reconocida por la ley. Que la ejerzan. Pero ello no tiene que ser óbice para que el ciudadano tenga el derecho que está reconocido. La objeción de conciencia a nosotros como DMD nos preocupa poco, porque hay pocas. Así de claro. En contra de lo que decían los colegios médicos, que la mayoría iban... Pero mire, no van a... porque lo sabemos, ¿eh? Y después decir, por lo que ha dicho Victoria, y es verdad que yo a veces desde dentro pues tengo la visión que tengo y no...
incluso a veces no valoro lo que somos de MD. Es verdad que en la red que tenemos en el Estado español de ciudadanos y ciudadanas involucrados, formados, comprometidos, se crea una red de información que tenemos un problema en Asturias, se pone en común y igual responden o asesoran desde Lanzarote, que es de Navarra, que desde Andalucía, que desde Valencia o Cataluña. Y eso es verdad que es una red de apoyo mutuo que tenemos importantísima, que soluciona problemas que a veces nos llegan, depende de qué comunidad, y no sabemos, se pone en común y responden compañeros o compañeras desde aspectos multiprofesionales, porque eso es la realidad. Es decir, tenemos un grupo de juristas, grupos de médicos, grupos de enfermeras y grupos de ciudadanos o ciudadanas que, sin ser de profesión sanitaria, saben mucho, por ejemplo, juristas, y aportan mucho. Y eso es verdad que es una red importantísima. Paulatinamente, en el Estado español, igual que se nos denosta y se nos insulta, ahora menos, se nos respeta cada vez más. No solo se nos conoce, sino nos respeta a dos niveles. Los medios de comunicación, los más serios, si quieren saber algo de este tema, a quien llama es al MD. Y la administración sanitaria, si quiere saber algo de este tema, acude al MD. Y administración sanitaria me refiero tanto central como autonómicas. Yo acabo, y compañeras mías que lo saben, hace un mes tuve una reunión, es verdad, invitado, porque yo no pertenezco, yo no soy de la administración. Se reunieron todas las comisiones de garantía y evaluación y nos pidieron a DMD estar presentes para que dijésemos nuestra valoración. Eso hace, yo creo que unos meses, increíble. Bueno, ni unos meses, cuando me lo dijeron, que yo no me lo creía. Porque es verdad que hay algunas que se consultan, hay otras que no nos pueden ver. ¿Por qué? Porque hablamos claro. Ha dicho Soco que hay comisiones de garantía y evaluación que tienen miembros que están en contra de la eutanasia. Presidiendo comisiones de garantía y evaluación, si queréis os digo el nombre, lo dije en nombre de la televisión, me preparé bien y lo dije, y aquello fue un escándalo, que el presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de Castilla y León es objetor de conciencia frente a la eutanasia. Lo ha repetido varias veces y tengo los periódicos y medios de comunicación que salió. Por dos razones. Porque es cristiano y porque es médico. Y yo le dije, mire, si es coherente como médico y cristiano, no puede estar al frente de una comisión que va a aplicar la ley. Y segundo, le dices al Ministerio que eso no tiene sentido, pero el Ministerio no tiene poder porque depende de la comunidad. Es decir, que estas cosas ocurren y eso hay que denunciarlo. Es decir, a la vez que hay una minoría que no nos puede ver, que te puede ver toda la gente sospechoso, y eso lo digo a nivel personal y profesional. Esa persona dice, ay, es que no me quieren todos, y digo, mejor, aparte de la broma. Es decir, aunque hay minorías que no, cada vez somos más conocidos y más reconocidos. Y deciros que a nivel internacional se nos respeta mucho. Que tenemos mucho complejo a veces en España, a nivel internacional, nuestra ley de eutanasia, fíjate, pese a todos los déficits, es la ley más progresista y es la única, la canadiense también, pero no tanto, que reconoce que es un derecho de la persona. Porque, por ejemplo, la ley holandesa de 2002 es una ley médica, más que una ley de derecho del paciente. Está muy bien, estamos aprendiendo mucho de ellos, pero que también sepamos valorizar lo que tenemos y no caernos en el pesimismo y tener cierto orgullo, no fatuo, pero sí reflexionado de las cosas que tenemos positivas. A ver. Perdón. ¿Alguna palabra más? Sí. Bueno, muchas gracias a ambos. Soco, has tocado un tema que me parece interesante y que no lo había escuchado anteriormente, y es el tema de la sensibilidad de los profesionales y de los temores de los profesionales. Un poco los condenamos por su actitud frente a estas situaciones y frente a su falta de comprensión, pero yo creo que los profesionales somos el ejemplo un ejemplo más de la ambivalencia de la sociedad.
Esta ley parece que ha llegado en un momento en el que ni unos ni otros estábamos suficientemente preparados para entender y para ponerlo en marcha. Para el profesional es comodísimo que exista la objeción de conciencia y es comodísimo decir que no comprende, o es comodísimo hacer un informe negativo, no se expone más. Entonces esa exploración de la sensibilidad y de los propios miedos del profesional me da que pensar, porque fíjate, este asunto que comentaba Raúl, que hemos estado recientemente en casa de un amigo que decía, pero qué eutanasia, qué palabra más fea, hay que llamarle de otra manera. Igual que hay gente que te dice, ¿por qué se empeñan en hablar de la muerte? Quiten la denominación muerte, que seguro que irá todo más fácil. Es decir, todo va encaminado a trampear, a falsear, a maquillar, ¿no? Entonces, fíjate, por primera vez este hombre me dio que pensar una cosa, dice, pero alguien les ha preguntado qué es lo que les hace tener tanta resistencia, a más del juramento hipocrático, que eso es una falacia que no hay quien se cree, ¿no? Esa es la argumentación, esa es la excusa para no hacerlo, pero ¿habrá alguien que haya explorado sobre esto? Lo pregunto porque no lo sé. Si en algunos lugares se ha hecho algún tipo de estudio, alguna especie de encuesta, alguna cosa. Inédito, esto estoy Sí, hay aquí en Navarra, el programa Inédito, ¿no? En la Universidad de Navarra sí que están haciendo una investigación con todo esto. Entonces pidieron colaboración a DVD y estamos colaborando si sabemos casos, si sabemos personas que, bueno, lo que nos piden, estamos ayudando y sacarán información. De todas maneras, aquí en Canarias, una periodista, Teresa Artiles, que en junio de este año hizo la valoración de las eutanasias en Canarias de los 3 años, tiene un artículo del año 2022 donde dice que la médica Candelaria Casanova, que hizo una eutanasia en Tenerife, ella explica, tuve mucho miedo porque a mí me educaron para curar o para paliar y mi paciente me dio una lección de vida. Y me dijo, no quiero sufrir, acepto mi muerte, pero déjenme vivirla como yo quiero. ¿Por qué tengo que sufrir si me quedan pocos meses de vida y van a ser deteriorados? Entonces yo creo que en gente que no sea muy talibana o ortodoxa o a nivel de que, bueno, o que su moral es así, o sea, que realmente sea objeción de conciencia de verdad, yo creo que el contacto con pacientes que de repente le piden la eutanasia, va a haber quien se ponga de lado, pero estamos viendo casos que de repente les toca la fibra y dice, no hubiera querido que me lo pidieran, porque también hay un artículo, por ejemplo, en Navarra, en una revista de gerontología, ha salido un artículo muy bonito en este mismo sentido, que un geriatra que yo conocí, con el que trabajé cosas, es uno de los que dice el miedo con el paciente, pero quería que no me lo pidiera. Cuando me lo pidió no pude decirle que no, pero luego cada día cuando estaba con él le decía, pero seguro no te quieres arrepentir, y eso es su propio miedo. Entonces la reflexión que hace, entonces si van saliendo reflexiones de médicos y médicas que lo cuentan y como después de esa primera ya tienen esa puerta abierta porque han quitado el miedo, yo creo que eso será lo que pueda ir modificando en compañeros, en el entorno. Y bueno, no sé cómo es esto. Recientemente en un congreso de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria hay un médico que refleja, que ha hablado de su experiencia frente a esto. Se confiesa cristiano, es contrario a esto, pero que sintió que entraba en un conflicto de lealtades, define él, respecto a este tema, y me pareció un tema muy interesante. Sí. Respecto a esto, es verdad, también salió en el intermedio con Wyoming, salió el médico geriatra, me parece que es Jesús Medina, que yo lo tengo grabado y lo utilizo en las formaciones que yo hago, porque él dice que cuando le pidieron la primera, que tuvo mucho miedo, primero miedo a él, a sus emociones, luego miedo a las emociones de la paciente, que era una mujer, a las emociones de la familia de la paciente, a que si lo que le pedía sería legal o no sería legal. Y luego le pregunta a la periodista, pero bueno, tú además eres católico y esto lo choca con tu religión, porque luego cuenta que hizo una segunda eutanasia y que lo bien que se sintió y tal, y le plantea, ¿no choca con tu religión? Y dice, no, porque mi religión, yo soy católico
Y en esa religión lo fundamental es ser compasivo, y yo he sido compasivo con mis 2 pacientes que me lo han pedido. Entonces, solo un comentario rapidito. Bueno, cuando hablas con las personas, con el médico, la enfermera que han estado en esa eutanasia, la primera vez muy duro, pero desde que salen dicen, esto es una maravilla, porque son personas profesionales que se dan, y bueno, Elisa de eso sabe muchísimo más que yo, y es diferente, porque es la muerte serena, y es la despedida serena, que no tiene nada que ver con esos finales. Lo paso a Elisa, que lo va a explicar mejor. Sí, no cabe duda de que todas las primeras veces son impactantes, ¿no? Tenemos una serie de fármacos, tenemos una serie de recursos para llevar a cabo el final de vida, pero siempre tenemos la incertidumbre de que quizás se pueda producir un sufrimiento en el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Cuando todo termina y termina tan bien, es como un confort en el alma de los profesionales que hemos estado al lado, ¿no? Porque no cabe duda de que no tiene color. Después de tener una trayectoria profesional tan larga, donde he vivido tantos fallecimientos o tantas muertes, no tiene color, ¿no? Cómo se va la persona convencida de irse, y sobre todo las herramientas desde el punto de vista profesional que tenemos para ir en paz y que nos quedemos en paz. Hay una sensibilidad que como seres humanos vamos a tener, y eso es inevitable, ¿no? El temor, la incertidumbre, pero es cierto que en la medida que vamos ahondando en que hay que darle confort a ese sufrimiento y tener la experiencia asistencial que vamos teniendo, no cabe duda de que vamos ahondando más en nuestra calidad humana con uno mismo y el ofrecimiento profesional a la persona que lo ha solicitado. yo creo que si pudiéramos sacar las imágenes de personas en el momento final de la eutanasia, se irían muchos miedos de mucho personal sanitario. Yo en una que acompañé, estábamos un montón de personas allá, y entonces el médico, el que era el responsable, que lo iba a hacer, le decía a la señora, pero bueno, ya sabes, bueno, lo mismo que esto es que cada día que estaba con ella le preguntaba, ¿seguro? ¿No te quieres arrepentir? Bueno, entonces le dice, pero bueno, que aunque estemos aquí todos, que si te quieres arrepentir, que no pasa nada, que ya sabes, que volvemos otro día. Esos son los propios miedos del médico, porque se lo decía cada vez que iba. Y entonces la señora le mira y al final le dice que sí. O sea, no le dijo Pelma, porque me lo están diciendo cada día, le dijo que sí. Y entonces, venga, adelante. Entonces le miró al hijo, puso una sonrisa y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, tanto, o sea, si eso pudiéramos ir poniendo, o sea, en cada comunidad, de personas de la comunidad, bueno, igual de otras también, se irían muchos miedos y muchos remilgos de parte del personal sanitario. Es verdad que el hacerlo, y bueno, yo una que hice la víspera casi le llamo a un amigo de intensivos del miedo que me daba, y luego dije, a ver qué sarde, si está preparado con unas dosis súper altas para que vaya bien, y ya está. Y una vez que has hecho una, es que se te van todos los miedos. Entonces a veces te llama un compañero, oye, que como sé que has hecho, ¿me puedes acompañar? Encantada, porque sabes el miedo la primera vez. Miedo de la persona que se va y miedo de lo que vamos a practicar. Tenía una paciente que, bueno, lo tenía claro, y una de las observaciones que me hacía, que Victoria lo sabe, decía, qué cansada estoy, que me pregunte si lo tengo claro. Efectivamente, sí. Qué cansada. Y yo lo que le Como dije, Carmen dice, yo sí, hasta usted el no. último momento te lo voy a preguntar, así que como sé que no quiere que me lo pregunte, cuando tú estés preparada en un desayuno que ella quería participar con sus amigos, me tocas el brazo y me dice, Elisa, vamos, y yo ya entiendo que no te lo pregunto. Muy bien, ¿alguna palabra más? Porque si no, va siendo la hora de que además de reivindicar el derecho a la muerte digna, también a la vida digna, a celebrar este 40 aniversario, que para eso estamos hoy aquí también, y a tomarnos una copita de vino que nos dé un poco de alegría. Así que les esperamos ahí fuera en el jardín. Gracias. Muy bien, gracias.